Hoy, vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y controvertidas de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta narrativa no se trata solo de juicio y destrucción, sino que también trae profundas lecciones sobre justicia, misericordia y las consecuencias de nuestras elecciones. Exploraremos los detalles de esta historia, entenderemos el contexto en el que ocurrió y lo que nos enseña en la actualidad. Prepárate para un viaje en el tiempo, donde la paciencia divina encontró sus límites y se ofreció una nueva oportunidad de redención. Comenzamos. Sodoma y Gomorra eran ciudades que, a primera vista, parecían prósperas y llenas de vida. Imagina calles llenas de personas, comercios concurridos, fiestas en las plazas y un aire de riqueza y abundancia por todas partes. Las construcciones eran imponentes y los cultivos alrededor de las ciudades florecían, gracias al suelo fértil de la región. Pero detrás de esa apariencia de éxito, había algo profundamente mal. La prosperidad material no reflejaba el estado moral de las personas. Las ciudades estaban sumergidas en una oscuridad que iba más allá de lo que los ojos podían ver. La gente de Sodoma y Gomorra se había vuelto egoísta, cruel e irrespetuosa. Vivían solo para satisfacer sus propios deseos, sin preocuparse por el bienestar de los demás. La bondad y la compasión parecían haber sido olvidadas. Aquellos que tenían menos eran despreciados, la violencia era común y la justicia, una burla. Los relatos cuentan que el pueblo de Sodoma y Gomorra estaba completamente entregado a comportamientos perversos. El respeto al prójimo era una idea casi inexistente. Había una cultura de explotación, en la que los más fuertes se aprovechaban de los más débiles, sin remordimiento ni consecuencia. La hospitalidad, un valor muy importante en esa época, había desaparecido por completo. Cuando un extranjero entraba en las ciudades, en lugar de ser recibido con cortesía y generosidad, como se esperaba en esas culturas antiguas, era tratado con desprecio y muchas veces, puesto en peligro. La corrupción moral era tan grave que la violencia, el abuso y la inmoralidad sexual se habían convertido en parte de la vida cotidiana. Las personas estaban tan cegadas por sus propios deseos y placeres que no se daban cuenta de lo lejos que habían llegado. Lo correcto y lo incorrecto se habían distorsionado hasta el punto de que casi no había distinción entre ellos. Para aquellos que observaban desde afuera, como Abraham, que vivía en las colinas cercanas, era evidente que Sodoma y Gomorra habían perdido su camino. La sociedad se había convertido en un lugar donde la bondad y la justicia eran raras. Y lo más trágico era que el pueblo de esas ciudades no parecía preocuparse. Estaban tan inmersos en su propia corrupción que ya no veían la necesidad de cambiar o arrepentirse. Esa degradación moral fue lo que llamó la atención de Dios. Había escuchado el clamor de las víctimas de esa maldad, y la justicia divina estaba a punto de actuar. Las ciudades de Sodoma y Gomorra habían llegado a un punto en que sus acciones eran insostenibles. Estaban destinadas a enfrentar las consecuencias de sus pecados. El escenario estaba listo. Las ciudades estaban al borde del juicio, y el tiempo para el arrepentimiento se agotaba rápidamente. La corrupción había consumido las almas de sus habitantes, y lo que vendría a continuación sería un ejemplo eterno de cómo la injusticia y la crueldad no quedan impunes. Esas ciudades, que alguna vez fueron prósperas y llenas de potencial, estaban ahora al borde de la destrucción, no por falta de recursos o riqueza, sino por haber abandonado los principios más básicos de humanidad y justicia. Abraham era un hombre de profunda fe, alguien que tenía una relación muy cercana con Dios. Vivía en las colinas, en un campamento tranquilo, donde criaba a sus rebaños y cuidaba de su familia. Abraham no solo se preocupaba por su propia vida, sino también por los que lo rodeaban, especialmente su sobrino Lot, que se había mudado a la ciudad de Sodoma. Un día, Abraham estaba descansando en su tienda cuando tuvo una visita inesperada. 3 hombres aparecieron, pero estos no eran hombres comunes, eran enviados de Dios. Abraham, siendo un hombre hospitalario y generoso, pronto ofreció agua, comida y descanso para los visitantes. Pero pronto se dio cuenta de que había algo especial en esos hombres. Después de compartir una comida, uno de ellos reveló algo que cambió por completo el tono de la conversación. Dios estaba a punto de hacer algo grande. Las ciudades de Sodoma y Gomorra serían destruidas debido a su extrema maldad. Imagina la preocupación inmediata de Abraham. Sabía que las ciudades eran corruptas, pero también sabía que su sobrino Lot, junto con su familia, vivía en Sodoma. Abraham no podía simplemente escuchar esa noticia sin intentar interceder. Comenzó a pensar, ¿y si hay personas justas allí? ¿Y si hay alguien que todavía se preocupa por lo que es correcto? Movido por su compasión y su creencia en la justicia de Dios, Abraham tomó coraje y comenzó a conversar con el Señor. Señor, ¿destruirías a los justos junto con los malvados? Abraham preguntó,
con un tono respetuoso pero también decidido. Sabía que estaba hablando con el Creador del universo, pero sentía que necesitaba defender a aquellos que aún eran buenos, incluso en un lugar tan corrupto como Sodoma. Abraham, entonces, comenzó a negociar, si se puede usar esa palabra, con Dios. Propuso que, si hubiera 50 justos en la ciudad, Dios podría perdonar el lugar. Dios, mostrando su disposición a escuchar y considerar la intercesión de Abraham, respondió que sí, si encontraba 50 justos, perdonaría la ciudad entera por ellos. Abraham, sin embargo, conocía bien la realidad de Sodoma. Sabía que sería difícil encontrar 50 justos. Así que, con humildad pero también con valor, pidió nuevamente, ¿y si solo hay 45 justos, Señor? Dios nuevamente estuvo de acuerdo. En ese momento, Abraham se dio cuenta de que estaba ante una oportunidad única de salvar a su sobrino y tal vez a otras personas buenas que aún pudieran estar escondidas en esa sociedad corrupta. La conversación continuó. Abraham fue reduciendo el número, con una audacia respetuosa, pero siempre cuidadoso de no cruzar los límites. ¿Y si son 40? ¿Y si son 30? 20. Cada vez, Dios respondía con paciencia, mostrando que su misericordia era grande. Finalmente, Abraham llegó al número de 10. Señor, ¿y si solo hay 10 justos? Y Dios, en su infinita misericordia, respondió que sí, perdonaría Sodoma y Gomorra si encontraba 10 justos. Esa escena es uno de los momentos más impresionantes de la Biblia. No solo muestra el coraje de Abraham al interceder por otros, sino que también revela el corazón de Dios, un Dios que siempre está dispuesto a escuchar y considerar la súplica de sus siervos. Dios no es apresurado para juzgar, y esta conversación entre Abraham y Dios muestra que, incluso en medio de la mayor corrupción, Él busca oportunidades para mostrar su misericordia. Sin embargo, a pesar de todo esto, el resultado sería devastador. Lamentablemente, no se encontraron ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra. La maldad había consumido a las ciudades de tal manera que no había vuelta atrás. El destino de las ciudades estaba sellado, pero Abraham, con su intercesión valiente y su fe inquebrantable, dejó claro que Dios es un juez justo, pero también profundamente misericordioso. ¿Por qué Abraham intercedió con tanta intensidad? Ciertamente por amor a Lot, su sobrino, pero también porque creía que Dios, siendo justo, no destruiría a los justos con los impíos. Esta intercesión nos enseña sobre el poder de la oración y la compasión. Abraham estaba dispuesto a ponerse en medio de una situación imposible para intentar salvar vidas. Esta conversación entre Abraham y Dios revela mucho sobre el carácter de ambos. Abraham, un hombre de fe, también era un hombre de misericordia. Sabía que, incluso en una ciudad tan llena de corrupción, la justicia podía encontrarse. Y Dios, el juez supremo, mostró que siempre está dispuesto a escuchar, a considerar la oración de un siervo fiel y a mostrar misericordia, incluso cuando la destrucción parece inevitable. La noche caía sobre Sodoma, y las luces de la ciudad brillaban intensamente, iluminando sus calles y callejones. Era una ciudad llena de vida, pero una vida marcada por la corrupción y el mal. Las risas de las fiestas se mezclaban con los gritos de violencia, y el caos moral dominaba el ambiente. Sin embargo, esa noche en particular, algo diferente estaba a punto de suceder. 2 ángeles, enviados directamente por Dios, se acercaban a las puertas de Sodoma. Su misión era clara: verificar el estado de la ciudad y rescatar a Lot y su familia antes de que el juicio divino cayera sobre ese lugar. Estos ángeles no eran solo figuras celestiales, sino mensajeros de justicia, trayendo tanto protección como destrucción, dependiendo de cómo fueran recibidos. Lot, que se había mudado a Sodoma años antes, estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando vio acercarse a los 2 hombres. La puerta de la ciudad era el lugar donde los ancianos y líderes solían reunirse para discutir negocios y resolver disputas, pero también era un punto estratégico para observar quién entraba y salía. Lot, aunque vivía en una ciudad tan corrupta, aún mantenía valores de hospitalidad y respeto. Al ver a esos 2 extraños, inmediatamente se levantó y fue a su encuentro. «Mis señores, por favor, vengan a mi casa y pasen la noche», dijo Lot, sabiendo muy bien el peligro que corrían los extranjeros si se quedaban en las calles durante la noche. Sabía de lo que el pueblo de Sodoma era capaz, y por eso, no quería que esos visitantes pasaran ni un minuto expuestos a la maldad que dominaba la ciudad. Les urgió con insistencia que entraran en su casa, les ofreció refugio y comida. Sin embargo, los ángeles respondieron que pasarían la noche en la plaza. Para Lot, eso era impensable. Sabía que, si se quedaban en la plaza, serían el blanco de la crueldad de los habitantes de Sodoma, que no respetaban a nadie, y mucho menos a los extranjeros. Lot, con su alma aún íntegra, le suplicó que fueran con él,
y finalmente los convenció de aceptar su hospitalidad. Tan pronto como los ángeles entraron en la casa de Lot, algo siniestro comenzó a suceder. Los hombres de Sodoma, desde los jóvenes hasta los más viejos, supieron de la presencia de los extranjeros y rodearon la casa. Era una escena aterradora, una multitud violenta golpeando la puerta, gritando para que Lot entregara a los visitantes. Sus intenciones eran claras y terribles. Exigían que Lot les entregara a los dos hombres para que pudieran abusar de ellos. La maldad había tomado control de la ciudad de tal manera que los habitantes no mostraban ningún respeto por Lot, quien había vivido entre ellos durante tantos años. Lot salió a la puerta, intentando controlar la situación. Sabía que estaba en peligro, pero, aún así, intentó proteger a sus invitados. «Por favor, hermanos míos», imploró Lot, «no hagan esta maldad». Incluso llegó al punto de ofrecer a sus propias hijas para proteger a los visitantes, una acción desesperada que reflejaba lo terrible que se había vuelto la situación. Pero los hombres de Sodoma no estaban interesados en negociaciones ni en razones. Exigían a los extranjeros. Cuando la situación parecía completamente fuera de control, los ángeles intervinieron. Jalaron a Lot de vuelta a la casa y, con un gesto, cegaron a todos los hombres que estaban afuera. La multitud, ahora ciega, quedó desorientada, intentando encontrar la puerta pero incapaz de ver. El poder de los ángeles había protegido a Lot y su familia de una situación que, sin duda, habría terminado en tragedia. Dentro de la casa, los ángeles revelaron a Lot el propósito de su visita. «Saca a tu familia de aquí de inmediato», le dijeron. «Vamos a destruir esta ciudad, porque el clamor contra ella es grande, y el Señor nos ha enviado para destruirla». Esas palabras cayeron como un peso sobre Lot. Sabía que la ciudad estaba corrupta, pero ahora el juicio estaba a las puertas. Ya no había tiempo que perder. Los ángeles ordenaron a Lot que reuniera a su esposa, sus hijas y a cualquier otra persona de su familia y que huyeran sin mirar atrás. La destrucción estaba por suceder, y Sodoma sería barrida de la faz de la tierra. El mensaje era claro: salgan ahora o perecerán con la ciudad. Lo que comenzó como una noche común en Sodoma, se convirtió rápidamente en una escena de tensión y urgencia. Los ángeles, con su poder sobrenatural, habían salvado a Lot de una multitud violenta y ahora traían un mensaje de esperanza y advertencia. El tiempo se agotaba, y la justicia divina estaba a punto de manifestarse de una manera que nadie en la ciudad podía imaginar. Esta visita de los ángeles marcó el punto de inflexión para Sodoma. La maldad que había dominado la ciudad por tanto tiempo finalmente sería confrontada, y la justicia de Dios, implacable pero justa, estaba a punto de caer. Para Lot y su familia, esta era la última oportunidad de escapar. Estaban siendo rescatados del borde de la destrucción por un acto de misericordia, pero, como veremos más adelante, no todos lograrían seguir el camino de la huida sin mirar atrás. La oscuridad de la noche aún cubría la ciudad de Sodoma cuando Lot, ya con el corazón acelerado, recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Los ángeles, después de rescatar a Lot de la furia de la multitud violenta que rodeaba su casa, no perdieron tiempo. Miraron directamente a Lot, y sus palabras estaban cargadas de una urgencia que Lot nunca había sentido antes. «Sal de Sodoma ahora», ordenaron los ángeles. «Lleva a tu esposa, a tus hijas y a cualquier otra persona que te pertenezca. Esta ciudad será destruida, y no hay tiempo que perder». La noticia cayó como un rayo sobre Lot. Siempre supo que Sodoma era una ciudad llena de corrupción y pecado, pero la idea de que todo eso terminaría, que el lugar donde había construido su vida sería destruido de manera tan repentina, era casi increíble. Sin embargo, Lot sabía que los ángeles decían la verdad. El juicio de Dios estaba a punto de caer sobre ese lugar, y él y su familia debían huir si querían sobrevivir. Inmediatamente, Lot comenzó a actuar. Lo primero que hizo fue ir en busca de sus futuros yernos, los hombres prometidos a sus hijas. Corriendo por las calles aún silenciosas de Sodoma, Lot llegó a sus casas, y con una voz desesperada, dijo: «Rápido, salgan de aquí. Dios va a destruir la ciudad. No hay tiempo que perder». Sin embargo, para su sorpresa, los yernos de Lot no creyeron una palabra. Se rieron, pensando que Lot estaba exagerando, peor aún, que bromeaba. Para ellos, aquello parecía ridículo, una broma sin sentido en medio de la madrugada. Lot, frustrado e impotente, se dio cuenta de que no podía convencerlos. Regresó a casa, donde su esposa y sus hijas lo esperaban. La tensión era palpable en el aire. La advertencia era clara: todos debían salir de la ciudad de inmediato. No había tiempo para dudas o vacilaciones. Con cada segundo que pasaba, el tiempo de Sodoma se agotaba, y la ira de Dios se acercaba como una tormenta a punto de desatarse. Aún así,
Tal vez por la confusión, el miedo o la dificultad de dejar todo atrás, Lot y su familia aún dudaban. Era una decisión difícil. Todo lo que conocían, sus casas, sus amigos, sus rutinas, todo estaba allí. ¿Cómo podían simplemente huir y dejarlo todo? Pero los ángeles sabían que no había lugar para la demora. Tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano, con un sentido de urgencia, literalmente los arrastraron fuera de la ciudad. Mientras corrían, los ángeles dieron instrucciones claras y directas: huyan por sus vidas. No miren atrás. No se detengan en ningún lugar de la llanura. Escapen a las montañas, o también serán destruidos. Las palabras resonaban en el aire mientras Lot y su familia corrían lo más rápido que podían. No había tiempo para dudas, solo para seguir adelante. La idea de mirar atrás, de aferrarse a lo que quedaba atrás, estaba prohibida. La destrucción se acercaba, y mirar a Sodoma sería una señal de desconfianza en lo que Dios estaba haciendo. Pero, aun con las instrucciones claras de los ángeles, Lot, aún asustado y tal vez ya cansado de correr, miró a su alrededor y se dio cuenta de que las montañas estaban lejos. El miedo de no llegar a tiempo comenzó a apoderarse de su mente. «Por favor», rogó a los ángeles, «no podemos escapar hasta las montañas. No lo lograremos. Déjenos ir a esa pequeña ciudad cercana, es pequeña, y podemos refugiarnos allí. Podemos ir allí». Los ángeles, reconociendo el pavor y la urgencia en la petición de Lot, accedieron. «Está bien», dijeron. «Puedes huir a esa ciudad, pero corre. No mires atrás y no te demores. El Señor esperará hasta que llegues allí, pero después de eso, la destrucción vendrá». Con el corazón acelerado y el pánico en aumento, Lot y su familia corrieron hacia la pequeña ciudad de Zoar. La advertencia de los ángeles seguía resonando en sus mentes: «No miren atrás». Sabían que el destino de Sodoma estaba sellado, pero había una parte de todos ellos que aún se aferraba a lo que estaban dejando. Sin embargo, el llamado era claro. Tenían que seguir adelante y no permitir que el pasado los detuviera. Esta carrera por la vida de Lot y su familia era más que una simple huida física. Era una prueba de fe y obediencia. Debían confiar en que el futuro en las manos de Dios era mejor que cualquier cosa que pudieran haber dejado atrás en Sodoma. Tenían que creer que, aunque todo pareciera desmoronarse a su alrededor, Dios aún tenía el control, y seguirle era el único camino hacia la salvación. Esa noche, mientras corrían lejos de la ciudad condenada, Lot y su familia aprendieron lo que significa confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo lo que conocían se desmoronaba. La destrucción estaba cerca, pero la esperanza de un nuevo comienzo los aguardaba si solo seguían adelante, sin mirar atrás. Mientras corrían hacia la pequeña ciudad de Zoar, el sonido del viento comenzaba a cambiar. Un zumbido creciente, como el anuncio de una tormenta, empezó a llenar el aire. La tensión era palpable, y todos sabían que algo grandioso estaba a punto de suceder. El juicio de Dios se acercaba. El olor a azufre empezaba a esparcirse en el viento, un recordatorio del inminente fin de la ciudad que dejaban atrás. Cada paso era una lucha. La carrera no era solo contra el tiempo, sino también contra sus propios instintos. No era fácil dejar atrás la vida que habían construido. Aunque sabían que Sodoma era una ciudad de pecado, había recuerdos, amigos y, para la esposa de Lot, una vida entera de lazos emocionales que no se desvanecían tan fácilmente. Huir no era solo un viaje físico, sino emocional. La esposa de Lot, jadeante, luchaba por mantener el ritmo. Su corazón estaba dividido. La ciudad donde sus hijos habían crecido, donde su vida social y su rutina se habían establecido, estaba desapareciendo detrás de ella. Aun sabiendo que la ciudad estaba condenada, algo dentro de ella seguía atado a Sodoma. Los recuerdos, las personas, todo aquello estaba siendo destruido. Y entonces, un pensamiento la consumió: ¿cómo estará? ¿Qué está sucediendo ahora? Por un momento, desaceleró. El sonido a lo lejos, el olor a azufre en el aire, el rugido que venía de la ciudad parecía irresistible. Sabía que no debía mirar. La advertencia era clara. Sin embargo, la curiosidad y el apego fueron más fuertes. En un instante de debilidad, dejó de correr. Lentamente, su cabeza se giró hacia atrás, como si una fuerza invisible la jalara. Miró hacia Sodoma, la ciudad que ahora ardía bajo el juicio de Dios. En ese preciso momento, algo inexplicable y terrible ocurrió. El cuerpo de la esposa de Lot comenzó a endurecerse. Intentó moverse, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo fue tomado por una transformación súbita y chocante. Sus pies se fijaron al suelo, sus manos se alzaron como si fueran de piedra, y en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en una estatua de sal.
La esposa de Lot, que había dudado en confiar plenamente en Dios, fue transformada en un monumento de desobediencia y apego al pasado. Lot y sus hijas, aún corriendo, pronto se dieron cuenta de que ella se había quedado atrás. No podían detenerse, tampoco podían permitirse mirar atrás. El dolor de perder a alguien tan cercano fue abrumador, pero Lot sabía que la advertencia había sido clara. Seguir adelante era la única opción. Mientras continuaban su huida, las nubes oscuras empezaron a acumularse sobre Sodoma, y el cielo se abrió. Fuego y azufre comenzaron a llover del cielo como nunca antes visto. Era el juicio de Dios, implacable y definitivo. Las llamas consumían todo lo que encontraban, las calles, las casas y los propios habitantes de la ciudad, que ni siquiera sospechaban que el fin estaba tan cerca. La visión de Sodoma en ruinas sería algo que Lot y sus hijas jamás olvidarían. El grito distante de la destrucción se mezclaba con el dolor silencioso que llevaban en sus corazones por la pérdida de la madre y esposa que no había podido dejar el pasado atrás. Ella había desobedecido, incapaz de romper los lazos con lo que Dios estaba destruyendo, y eso le costó la vida. La historia de la esposa de Lot sirve como un poderoso recordatorio de que, cuando Dios nos llama a algo nuevo, debemos seguir sin mirar atrás. El pasado, con todas sus trampas y tentaciones, no puede ser más importante que el futuro que Él nos ofrece. Lot y sus hijas llegaron a Zoar a salvo, pero llevaron para siempre el amargo recuerdo de que, en momentos de decisión, el apego a lo que está atrás puede impedirnos alcanzar lo que está adelante. Lot y sus hijas finalmente llegaron a Zoar, un refugio temporal que les ofrecía seguridad, pero el peligro aún acechaba. Mientras el fuego continuaba cayendo del cielo, las ciudades se transformaron rápidamente en un escenario desolado. El suelo, antes fértil y habitado, ahora era un paisaje calcinado, cubierto de cenizas y destrucción. El gran valle del Jordán, que antes era exuberante y lleno de vida, ahora era un desierto de desolación. Todo lo que se había construido, toda la riqueza, todos los placeres y excesos, fueron consumidos en cuestión de horas. Así, Sodoma y Gomorra dejaron de existir. El lugar donde antes había vida, movimiento y prosperidad, ahora era solo un campo de ruinas, un recordatorio sombrío y silencioso de la justicia divina. No quedó nada de esas ciudades que tanto confiaron en su propia fuerza y despreciaron las advertencias de Dios. Por más impactante que fuera el final de estas ciudades, llevaba un mensaje poderoso: la justicia de Dios no puede ser ignorada. Cuando las personas se alejan completamente de los caminos de Dios, hay un precio que pagar. Y, esa mañana, Sodoma y Gomorra aprendieron de la manera más difícil que la paciencia de Dios tiene límites. La destrucción de estas ciudades sería recordada por generaciones. Era una señal clara de que, a pesar de la maldad que puede crecer en una nación o una ciudad, Dios siempre traerá justicia. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una historia de destrucción, sino una advertencia, un llamado a la reflexión sobre cuánto nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias, y sobre la necesidad de buscar la rectitud ante Dios. Ahora, con Sodoma y Gomorra consumidas por el fuego, Lot y sus hijas habían sobrevivido, pero la pérdida era inmensa. Lo perdieron todo, y el precio de la desobediencia quedó marcado para siempre en la memoria de Lot, especialmente por la trágica pérdida de su esposa, que no pudo dejar el pasado atrás. Esas ciudades eran ahora un recuerdo distante, cubiertas de cenizas, un testimonio silencioso del poder de Dios y de la importancia de escuchar y obedecer su voz. La tierra que antes florecía, ahora no era más que un amargo recuerdo de ruinas humeantes. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, una extraña y pesada quietud se cernía sobre la región. Las llamas habían cesado, y las columnas de humo, que antes se elevaban al cielo, ahora se disipaban lentamente. Lo que antes era un área próspera y verde, se había transformado en un desierto de ruinas y cenizas. Las ciudades, que una vez estuvieron llenas de vida, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero detrás de este evento catastrófico, había un mensaje mucho más profundo: la lección de la justicia y la misericordia de Dios. Aunque el paisaje a lo lejos era desolador, Lot y sus hijas estaban a salvo en Zoar. Habían sido librados de la destrucción. Dios, en su misericordia, permitió que Lot y su familia escaparan antes de que el fuego consumiera todo. Esta misericordia, sin embargo, no era sin propósito. Lot no fue salvado por casualidad, ni porque fuera perfecto. Fue salvado porque, incluso en medio de la corrupción y el pecado a su alrededor, todavía tenía un deseo de justicia. Le molestaba la maldad que dominaba Sodoma, y por eso, Dios lo escuchó. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña sobre la justicia de Dios. Estas ciudades se habían alejado completamente de los caminos de Dios, viviendo en inmoralidad y despreciando lo que es bueno y justo. La paciencia divina tenía límites, y cuando la maldad alcanzó un punto de no retorno,
el juicio fue inevitable. Pero, al mismo tiempo que Dios trae justicia, también ofrece misericordia para aquellos que aún tienen un corazón dispuesto a escuchar. Abraham, el tío de Lot, también nos da un poderoso ejemplo de esta lección. Cuando supo de la intención de Dios de destruir las ciudades, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Pidió que, si había al menos 10 justos en la ciudad, Dios perdonara el lugar. Dios escuchó el clamor de Abraham. Esto muestra que Dios no se apresura a traer juicio, siempre está dispuesto a escuchar y ser misericordioso, siempre que haya arrepentimiento y justicia. Sin embargo, las ciudades estaban tan sumidas en el pecado que ni siquiera se encontraron 10 justos. La justicia de Dios es perfecta. No tolera el mal y el pecado para siempre. Pero, al mismo tiempo, su misericordia es inmensa. Él ofrece oportunidades, advierte, envía mensajeros, y hasta el último momento, está dispuesto a salvar a aquellos que están dispuestos a abandonar el camino de la maldad. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos que el juicio de Dios fue firme e irrefutable. No obstante, antes de que eso ocurriera, hubo una oportunidad para que las personas se arrepintieran. Los ángeles que visitaron a Lot, e incluso la intercesión de Abraham, fueron demostraciones claras de que Dios no quería destruir sin antes ofrecer una salida. La esposa de Lot, por ejemplo, tuvo la oportunidad de ser salvada, pero su desobediencia al mirar hacia atrás mostró que todavía estaba atada al pasado y al pecado de Sodoma. Esta historia es un ejemplo poderoso de cómo la justicia de Dios y su misericordia caminan juntas. Él juzga el mal, pero ofrece misericordia a aquellos que eligen el camino de la rectitud. El problema es que muchos, como los habitantes de Sodoma y Gomorra, se niegan a escuchar las advertencias, cierran sus corazones a la verdad y se aferran al pecado hasta el último momento. Para el público más maduro, la lección que esta historia nos deja es clara. Debemos buscar siempre la justicia, vivir de manera recta y estar atentos a las advertencias y señales de Dios. Él es paciente, pero su justicia no falla. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo extremo, pero también un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias. Dios, en su infinita misericordia, nos da oportunidades, envía advertencias, pero espera que respondamos con obediencia y arrepentimiento. La destrucción de Sodoma y Gomorra también nos recuerda que la misericordia de Dios es para todos aquellos que, como Lot, se incomodan con el mal a su alrededor. Aunque vivamos en un mundo corrupto, si buscamos la justicia y permanecemos fieles, Dios nos guiará y protegerá. La historia de Lot y de la destrucción de estas ciudades nos muestra que Dios no desea la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Y para aquellos que eligen el camino de la justicia, Dios siempre extiende su mano de misericordia.